venció la muerte y a nuestros enemigos con poder. Hoy celebramos que Cristo se dio para salvar a pecadores como nosotros. Hoy celebramos que nuestro Dios vive, es poderoso para perdonar, para salvar y para sustentar hasta el final a cada uno de sus elegidos. Estamos estudiando la primera carta de Pedro y le pido que me acompañe, por favor, al capítulo 1, versículo 3. El título de esta enseñanza es Una esperanza viva. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Vamos a leerlo nuevamente. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Señor, por favor, prepara nuestros corazones para responder obedientemente a tu palabra y encontrar ánimo y ser fortalecidos por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Esta carta, como todas las cartas de la Escritura, están llenas de riquezas teológicas, doctrinales para la edificación del pueblo. Y esta oración que inicia en el versículo 3, que va hasta el versículo 9, no es la excepción. Y aunque lo ideal sería tratar esta sección y esta oración completa, tengo un alto interés de que no perdamos de vista ninguno de los elementos que contiene esta oración. Por eso hoy veremos solo el versículo 3, entendiendo que hace parte de una oración. Vimos que el contexto de esta carta es un pueblo que sufre por una razón, por ser fiel a Cristo. Y este pueblo necesita ser animado con verdades que sean sólidas, que sean inmutables, verdades inalterables o verdades que no puedan ser disminuidas por las realidades presentes o terrenales. Pedro sabe que la única forma de animar al pueblo de Dios es con lo que Dios es y con lo que Dios ha prometido en su palabra, pues lo demás es pasajero, es trivial y es inestable. Pedro, guiado por el Espíritu Santo, inicia, como lo vimos en el versículo 2, a describir la operación del consenso intratrinitario en la salvación. Muestra cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas en subsistencia y un solo Dios en esencia, obraron para la salvación de los hombres. Cómo determinaron, decretaron, establecieron un solo plan que marcha sin tambalearse. Y nos enseñó cómo el Padre escoge, elige, predestina desde antes de que todo existiera por el puro afecto de su voluntad. Cómo el Hijo se dio a sí mismo en la cruz para rociarnos, recuerdan esta palabra, con su sangre y limpiarnos de la lepra espiritual que produce el pecado, para incrustarnos en la vid verdadera, al Israel espiritual y para consagrarnos como real sacerdocio y nación santa. Recordamos que el Espíritu Santo es quien aplica esta redención, es quien santifica al creyente, a los elegidos por el Padre y redimidos por Jesús. En esencia, entonces, aprendimos que el Padre elige, que el Jesús redime y que el Espíritu aplica la redención en los corazones. Pero ahora, su oración muestra la solidez, la inmutabilidad y la confiabilidad de la salvación tan grande, de esa esperanza viva que tenemos, pues ha sido obrada por nuestro trino Dios. Acompáñeme entonces
a meditar en los elementos de esta oración. Inicia diciendo, alabado sea el Dios y Padre. El griego se refiere a bendito, bendito o alabado. Esta es una doxología que es muy común en toda la escritura, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y no es accidental que Pedro esté iniciando esta oración por un pueblo que sufre, animando al pueblo a alabar a Dios, a bendecir a Dios. Esta palabra no tiene una relación exclusiva a algo musical. Casi siempre que escuchamos alaba a Dios, la gente suele relacionarlo con música. Y claro, la alabanza, particularmente en el Antiguo Testamento a Dios, estaba acompañada en muchas ocasiones por instrumentos. Tenemos muchos cánticos y salmos que buscaban alabar a Dios. Pero alabar a Dios no está supeditado a la música. Alabar a Dios es exaltar, reconocer lo que Dios es y lo que Dios hace. Eso es alabar. Que a veces puede estar acompañado de notas musicales y a veces no. Pues alabar a Dios tiene que ver con decir bien lo que Él es, lo que Él hace, ha hecho y hará. Así que rápidamente vemos una intención notable. Si hay algo que tiene que hacer el creyente cuando sufre por ser fiel a Cristo, no olvidemos esto, que la carta nos lo estará recordando siempre, el creyente sufre cuando es fiel a Cristo. Sufrirá persecución de personas que dice amar. Sufrirá persecución muchas veces de sus jefes, de sus compañeros de trabajo, de su esposo, de su esposa no creyente, de sus hijos no creyentes. Y uno de los elementos entonces que ya podemos ver es que cuando esto sucede, el creyente debe alabar a Dios, exaltar lo que Dios es, lo que Él ha hecho y lo que Él ha prometido hacer. Y esto renueva nuestra mente. Así que lo que realmente produce un efecto cuando alabamos a Dios no son los ritmos, no es la música. Muchas personas, ay, esa alabanza estuvo muy bonita porque sentí muchas cosas. Y esos sentimientos como llegan y se van. Lo que perdura en el tiempo no es lo que produce la nota musical. Lo que perdura en el tiempo son esas verdades que entonamos, acompañadas de ritmos musicales que traspasan nuestra mente. Cuando alabamos a Dios, exaltamos su dignidad, pero somos beneficiados al ser traspasados por lo que Él es. ¿Y alaba a quién? A Dios. Pero note que se dirige inmediatamente a Dios como Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Al Dios y amo de todo, lo presenta como nuestro Padre. ¿Y por qué utiliza este término? ¿Por qué hace la relación inmediata con Cristo? Pues es gracias a Jesucristo nuestro Señor que podemos ver a Dios como nuestro Padre, y utiliza un posesivo, nuestro Padre, porque nosotros somos sus hijos, pero gracias a ¿quién? A nuestro Señor Jesucristo, pues sin Cristo ningún hombre puede ver a Dios como Padre. Es gracias a Cristo porque al estar unidos con Él, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, nos une a Dios como Padre. Pues Dios es Padre de Cristo, la primera persona de la Trinidad. Y nosotros, al estar unidos a la segunda persona de la Trinidad, podemos acceder a Dios como nuestro Padre. De otra forma no podemos dirigirnos a Él como Padre, porque la Escritura dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Poder llamar a Dios Padre es solo posible gracias a Jesucristo.
No creo que exista una palabra con tanto valor como esta, pues la noción de Dios como Padre tiene que ver con intimidad, con seguridad, con protección. ¿Qué mejor seguridad puede recibir un niño en un momento de miedo o angustia cuando tiene cerca a un padre con la fuerza, el poder y el amor para protegerle? ¿No es una evidencia ver un niño en medio de dificultad correr inmediatamente a los brazos de su padre buscando ayuda o auxilio? Y poder ver a Dios como un padre al cual podemos acercarnos con seguridad y con confianza. Un Padre perfecto que nos ama con un amor perfecto y nos cuida con un amor perfecto e ilimitado, con un poder perfecto. Así que en esta oración aprendemos a alabar a Dios en la dificultad, pero a recordar que Él es nuestro Padre, gracias a Cristo. ¿Estás sufriendo, mi querido hermano, por ser fiel a Cristo? Recuerda, Dios es tu Padre y alábalo. ¿Estás atemorizado, mi querido hermano, por la fuerza de aquellos que se levantan para dañarte y lastimarte? Dios es tu Padre. ¿Sientes que tus fuerzas se acaban para permanecer firmes hasta el final? Dios es tu Padre. Él es quien renueva nuestras fuerzas. Y tenemos ese Padre gracias a nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, la paternidad es una de las características esenciales del ser de Dios. Es parte de su deidad. Dios es en primer lugar Padre de Jesús. Y a causa de Cristo, Padre de los creyentes. Él es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos. Y no hay Padre como Él. Aunque padre y madre nos abandonaren en este mundo, Él con todo nos recogerá y nos sostendrá. ¿Nota usted la riqueza de esta oración? Lo importante que es para el creyente en medio del sufrimiento tener la seguridad de quién es Dios y alabarle, y la certeza de que es nuestro Padre, no por nuestros méritos. Mire lo que dice el texto: por su gran misericordia con la que nos hizo nacer, con la que nos hizo renacer a una esperanza viva. El texto deja algo claro: es por misericordia. Y no podría Pedro citar muchos aspectos de la misericordia de Dios en este escrito para levantar el ánimo del pueblo. ¿No pudo Pedro haber mostrado la misericordia de Dios al proveer una oportunidad, al proveer la salvación a los hombres, cuando le dijo a Adán y Eva que vendría una simiente de la mujer en la cual habría salvación y pesaría la cabeza de la simiente de la serpiente? ¿No pudo haber citado la gran misericordia que mostró cuando liberó a Israel de la esclavitud de los egipcios? ¿No pudo haber citado el gran poder de Dios para liberar al pueblo de los babilonios y restaurarlo? Cita al momento de mayor misericordia que un creyente puede recordar: aquel momento en que, siendo enemigos de Dios, somos reconciliados por Cristo Jesús. El momento de nuestro nuevo nacimiento. Muestra la misericordia. Así que, ¿qué está diciendo esta oración? Que cuando venga el sufrimiento, tenemos que alabar a Dios, decir bien de Él. Tenemos que recordar que es nuestro Padre por causa de Jesucristo. Y tenemos que recordar su misericordia. Pues, mis hermanos, si mostró misericordia para con nosotros cuando éramos sus enemigos, mientras caminábamos hacia nuestra propia destrucción, extendió su mano misericordiosa, nos adoptó como hijos,
cuánto más esa misericordia nos asiste y nos acompaña hasta el final de los días, ahora que somos hijos. Qué salvación tan grande nos ha sido dada. ¿Quieres ver la misericordia de Dios en todo su esplendor? Ve aquel momento en que tus pecados fueron clavados en la cruz, cuando eras tú quien merecía ser clavado en la cruz. ¿Quieres ver un momento de gran misericordia? Ve aquel momento en que todos nuestros pecados fueron perdonados, cuando merecíamos ser destruidos más bien por ellos. ¿Quieres ver la misericordia de Dios? Ve aquel momento en que tu corazón fue cambiado para ya no amar más el pecado y ahora amar todo lo santo. Y si eso lo hizo Dios cuando éramos sus enemigos, ¿por qué dudaremos de su poder para sostenernos y su misericordia en el sufrimiento presente? De ninguna manera, pues por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo dentro de los muertos, nos hace nacer de nuevo a una esperanza viva. Dice el Salmo 136:1, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Para siempre. Qué hermosa cualificación escoge Pedro en esta oración. Pudo haber alabado su justicia, su santidad, pero escogió la misericordia. Pues su misericordia, dice la Escritura, es para siempre. Mis hermanos, Dios ha mostrado su misericordia para reconciliarnos con Él en Cristo Jesús. Y es tal su misericordia que no habrá un pecado lo suficientemente grande en nosotros para que su misericordia sea quitada. A pesar de lo que hicimos, a pesar de lo que aún hacemos hoy, y a pesar de lo que aún lleguemos a hacer mañana, su gran misericordia permanece para siempre. ¿Por qué? ¿Por nuestra capacidad? ¿Por nuestras fuerzas? ¿Por nuestro poder? ¿Por nuestros méritos? No, por nuestro Señor Jesucristo. Es por Jesús. Es por lo que Él hizo al darse en aquella cruz. Pero nota que Pedro no está citando la muerte. Centra su mirada en la resurrección. Le está diciendo a su audiencia, si algo tenemos que tener presente en los momentos de sufrimiento, es que Cristo Jesús resucitó de la muerte. No permanece entre los muertos, vive con poder. Y ese mismo poder que lo resucitó de la muerte, es el mismo poder que operó en nosotros para traernos a vida mientras estábamos muertos. Nuestra esperanza está en la grandiosa obra del Dios Trino, en que Cristo resucitó de su muerte. Y esa preciosa resurrección nos garantiza, nos da una esperanza viva. ¿Esperanza de qué? De que nuestra salvación es segura. De que todo lo que Dios Padre ha prometido a sus hijos es sí y es amén. No es una esperanza temporal, inmutable, porque es Cristo nuestra esperanza y Él no cambia. Los efectos de su muerte en la cruz no cambian. Y aguardamos seguros, aún en medio del sufrimiento, que un día nos encontraremos con Él. Nuevos cielos y nueva tierra. Porque nuestro Señor vive para sostenernos hasta el final. Venció la muerte.
y a todos nuestros enemigos. Esta esperanza viva no tiene fecha de caducidad, pues está en Cristo. Es Cristo nuestra esperanza. Él vive y no incumplirá ni una sola de sus palabras. Así que cuando venga el sufrimiento, alabamos a Dios, bendecimos su nombre, hacemos memoria de su misericordia. Y el momento más vívido al cual podemos dirigirnos es aquel momento en que, siendo enemigos, fuimos reconciliados por Cristo y ahora Dios es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Algo que Él hizo por misericordia, no por nuestros méritos, para hacernos renacer, un nuevo nacimiento. ¿Ves el sujeto que efectúa la acción en la oración de Pedro? Es Él quien nos hace nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es consecuencia del acto de misericordia de Dios. Nacer de nuevo no es tratar de ser santo, no es tratar de dejar de pecar. El nuevo nacimiento es un milagro que opera en nosotros por la misericordia de Dios, que cambia nuestro corazón, cambia nuestros afectos y produce un deseo sincero de obedecer al Señor, no fingido, no por fuerza, sino por la obra de su Santo Espíritu, gracias a la resurrección de su muerte. Qué gran alegría debe traer esto en medio del sufrimiento. Que todo lo viejo ha pasado y Dios ha hecho todo nuevo en Cristo Jesús. Que Él ha cambiado nuestro corazón al hacernos nacer de nuevo. ¿Qué nos muestra entonces? Qué gran salvación nos ha sido dada. Qué gran esperanza tenemos por los méritos de Cristo. Mis hermanos, es inevitable el sufrimiento. Y aclaro, estamos hablando de sufrir por ser fiel a Jesús. Es inevitable. Duele, debilita, pues cada vez que aquellos seres que amamos se levantan para lastimarnos por causa de nuestra fe, para burlarse por causa de nuestra fe, va a venir un fuerte dolor a nuestro corazón. Cuando viene la persecución por causa de lo que creemos, el desprecio por causa de lo que creemos, duele. Pero cuando eso pase, debemos unirnos a lo que el apóstol Pedro enseñó a la iglesia. Debemos alabar a nuestro Dios. Debemos proclamar con toda nuestra fuerza lo que Él es, lo que Él hace y lo que ha prometido hacer. Y Él ha dicho que hay una salvación que nos aguarda. Hay una morada celestial que Él prepara. Él ha prometido venir por su iglesia. Él ha prometido sostenernos hasta el fin. Y esperamos lo que Él ha prometido. Pero ¿cómo debe ser esta espera? ¿Cómo caminamos en esta esperanza viva, en una actitud pasiva? No, en una actitud responsable. Nuestra espera es una espera disciplinada. Es una espera que aguarda lo que el Señor ha anunciado, pero caminando diligentemente en los términos que el Señor ha establecido. Esperamos perseverando en una vida de santidad gracias a lo que Él ha hecho en nosotros.
Esperamos sin descuidar un solo instante esa vida de santidad que el Señor provee. Así que estas grandes palabras de ánimo deben operar hoy en nuestro corazón para recordarnos varias cosas. Que el sufrimiento viene, pero en lugar de callar, debemos alabar a Dios. Nuestra tendencia es a callar, a aislarnos, a asustarnos. Que nada nos robe la alabanza a nuestro trino Dios. Pues cuando lo hacemos, nuestra fe es fortalecida, nuestro entendimiento es renovado. Porque recordamos que no se trata de nosotros, sino se trata de Él, de nuestro Padre, de nuestro Dios, de nuestro Señor, de lo que Él hace y sigue haciendo. Cristo resucitó, venció la muerte. Y ese mismo poder es el que ha operado en nosotros para tener un nuevo nacimiento. ¿Recuerdas con gozo ese momento? ¿Recuerdas aquel momento en que fuiste traído a vida? Ese momento no lo puedes olvidar. Pero, ¿y si no lo has vivido? ¿Y si aún no encuentras en tu mente aquel momento en que tus afectos cambiaron? ¿Y si no entiendes a qué me refiero cuando hablo de un nuevo nacimiento? Y más bien caminas en medio de este mundo sin ninguna esperanza. Pues déjame decirte que no tienes por qué vivir un día más en esta condición. Pues hay un Dios que es el Dios de la esperanza. Y lo que tienes que hacer en este momento es reconocer que has pecado y arrepentirte de tu maldad y poder decirle a Dios: oh Dios, hoy entiendo que no puedo llamarte Padre porque mi fe no está en Jesús. Pero hoy entiendo que Jesús es tu Hijo, quien murió en la cruz y resucitó. Y al poner mi fe en Él, soy reconciliado con Dios Padre. Y ahora puedo llamar a Dios Padre y entender que soy tu Hijo. Perdona mis pecados y concédeme ser llamado tu Hijo, porque yo necesito llamarte Padre. Concédeme la gracia de experimentar ese nuevo nacimiento del que tu palabra habla. Y no importa cuánto tiempo lleves en una iglesia, existe el riesgo de que no hayas experimentado el nuevo nacimiento que solo Dios puede producir por su misericordia en Cristo Jesús. Y esto no lo puedes producir tú, pero sí puedes venir en arrepentimiento a decirle: oh Señor, quiero experimentar esa gran misericordia que toma a un pecador de la muerte y lo trae a la vida. Quiero dejar de estar poniendo mi esperanza en las personas, en las cosas, en mi trabajo y tener esa esperanza viva que no cambia y permanece. Ve hoy en fe y arrepentimiento a Cristo. Ya no vivas más sin esperanza. Pero a ti, mi querido hermano, en esta mañana, quiero invitarte a que tengas esta oración en muy alta estima. Debemos tener corazones que alaban a Dios. Debemos poner nuestra mirada en aquel que nos llama a sus hijos y a quien nosotros podemos llamar Abba Padre. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y no nos dejará, no nos abandonará. Por Cristo Jesús. Gracias a esa unión con Cristo mediante la fe, tenemos a Dios por Padre y ya no somos sus enemigos.
y nos ha traído a vida para una esperanza viva. Una salvación que no puede ser quitada. Una promesa eterna que nadie puede dañar ni nadie puede obstruir. No importa cuán difícil sea lo que estás viviendo, no bajes tu mirada de la esperanza de salvación que nos ha sido dada en Cristo. La guardamos seguros. Ni nuestras torpezas, ni nuestro pecado, ni nuestra debilidad pondrá en riesgo esta salvación tan grande. Porque Cristo la ha asegurado para nosotros a precio de sangre. Así que le invito, mi hermano, a que en este momento incline su rostro conmigo y dele gracias a Dios. Ese es un momento para alabarlo y decirle: Señor, cuán maravilloso eres, y ayúdame a tener en alta estima mi nuevo nacimiento como una gran muestra de tu misericordia. Haz memoria de aquel momento en que mediante la fe en Cristo fuiste reconciliado con Dios Padre. Alégrate al recordar que ya no eres enemigo de Dios por los méritos de Cristo, sino hijo. Alégrate al saber que cuando dices Dios Padre, puedes hacerlo gracias a Jesús y que Él nos ve como sus hijos. Alégrate al ver que el poder por el cual Cristo fue resucitado de su muerte, en esa preciosa victoria sobre la muerte, todo su pueblo es beneficiado. No habrá sufrimiento que pueda dañar lo que Cristo obtuvo mediante su resurrección. No hay sufrimiento tan grande como para opacar la gran misericordia que nos ha sido dada. Gracias, Jesús, por haberte entregado, no solo para salvarnos, sino para sostenernos en medio del sufrimiento. Amén.